A lo largo de la historia, desde las primeras vías de comunicación abiertas por los pueblos prerromanos, los caminos siempre se han trazado, como es lógico, para enlazar de la forma más corta, fácil y segura dos puntos determinados. En el transcurso de los siglos, unos itinerarios se abandonaron, relegados a convertirse desde ese momento en meros caminos de uso local y sin apenas tráfico de personas ni mercancías, mientras que otros se veían incrementado su uso y su importancia estratégica. Maranchón fue, por su situación geográfica, un nudo importante de comunicaciones. Durante siglos, por la paramera de Maranchón pasaron hasta no hace mucho tiempo importantes vías de comunicación que unían la meseta castellana con el Valle del Ebro, Cataluña y el Levante peninsular. Posteriormente, con la definitiva terminación del trazado de la carretera nacional 2, en el año 1828, esta vía a partir de Alcolea fue desviada hacia Medinaceli y el Valle del Jalón, abandonándose en esta fecha la ruta utilizada durante siglos a través de Maranchón, quedando esta última ruta como incómodo camino vecinal de herradura y finalmente degradándose hasta desaparecer. En principio, creemos que fueron las favorables condiciones de nuestro suelo, ya que el páramo es seco y llano, por lo que el firme es natural, en nuestro caso de roca viva, sin que fuera necesario efectuar obra artificial alguna, lo que determinó el trazado de estas calzadas, como lo hicieron en épocas anteriores con el establecimiento de los caminos ganaderos. Los restos del pasado nos confirman que en España las modernas carreteras discurren paralelamente y en muchos casos por el mismo trazado establecido en los tiempos del Imperio, que a su vez no eran otros que los ásperos caminos ganaderos utilizados por los pueblos celtíberos antes de la llegada de los primeros cónsules romanos. Estas calzadas ya fueron también utilizadas en su primer itinerario por el Cid en su destierro de Castilla, sobre el año 1007, y se han conservado su tránsito regular del carruaje hasta hace siglo y medio, 1828. Esta vía constituyó a partir del viaje de Felipe II en 1585 y otros monarcas en fechas posteriores la ruta preferida en sus desplazamientos de Madrid a Aragón y Cataluña, considerándose la primera vía nacional más corta y segura. Por el histórico y extenso campo de Tarance, ya citado en el poema del mío Cid en el siglo XII, y otros cerros que bordean la paramera de Maranchón, pasaron durante siglos importantes vías de comunicación. Estas vías, clasificadas como Camino General de Ruedas, es decir, para coches y carrozas, desembocaba en Maranchón o sus alrededores. Este camino general de ruedas, en algunas de sus bifurcaciones, entraba directamente en Maranchón por la Cruz de Hierro y bajando al pueblo cruzaba el centro de la población, subiendo nuevamente por el llamado Camino de Carragón, camino o carretera de Aragón, y remontando por el Alto de San Sebastián confluía nuevamente en el Sabinar. En otra de las bifurcaciones, el camino entraba directamente a Maranchón y desde el centro de la villa partía hacia Aragoncillo, donde enlazaba con la vía que procedente de Luzón y Ciruelos se dirigía hacia el Reino de Valencia, pasando por Molina de Aragón y Monreal del Campo.
Desde este camino general de ruedas se creó ya en 1738 una descripción a la que se le llamaría Camino Real de Aragón, que uniría Madrid con Aragón y Cataluña. En dicha descripción podemos observar la existencia de algunas de estas bifurcaciones, aunque a lo largo de su existencia sufrió muchas modificaciones. Así, desde el siglo XVI y hasta mediados del XIX, el Camino Real de Aragón, en una de estas bifurcaciones, discurría desde Alcolea del Pinar, por Aguilar de Anguita, antiguamente llamado Aguilarejo, Maranchón, Barbacil, Anchuela del Campo, Concha, Tartanedo, Tortuera y Enviz, último pueblo de Castilla, hasta llegar a Daroca. En una segunda bifurcación, la ruta se separaba en dirección a Iruecha, poco antes de llegar a Maranchón. Se encaminaba hacia Calatayud pasando por Iruecha, Cabo La Fuente, Arcochel, Torrehermosa y Monreal de Ariza para después seguir por el Valle del Jalón. Desde este camino general de ruedas también se comunicaba con el Reino de Valencia, cuya ruta partía desde Alcolea, Aguilar de Anguita, Luzón, Ciruelos, Aragoncillo, Molina Aragón y desde Monreal del Campo enlazaba con Sagunto. En otra de las opciones, el camino partía desde el centro de Maranchón y enlazaba en Aragoncillo con la vía que procedente de Anguita, Luzón y Ciruelos partía hacia el Reino de Valencia, pasando por Molina Aragón y Monreal del Campo. Hagamos un recorrido por cada una de las alternativas de las que tenemos constancia. Tramo Maranchón-Monreal de Ariza-Cetina. Según las numerosas guías y libros de viaje que han descrito con mayor o menor grado estas vías de comunicación, el tramo Maranchón-Monreal de Ariza-Cetina partía de Alcolea, pasaba por Aguilar de Anguita y Luzón hasta Maranchón. Desde Maranchón continuaba por Iruecha y Cabo La Fuente. Seguía por Alconchel y Torrehermosa hasta Monreal de Ariza. Más tarde, desde Iruecha, proseguía hasta Sisamón y Cetina. Y este era el recorrido total del tramo Alcolea, Maranchón, Ariza, Cetina. Con el paso del tiempo, una de estas rutas se convirtió en el principal itinerario entre Madrid, Aragón y Cataluña, clasificado como Camino General de Ruedas con el nombre de Camino Real de Aragón. A finales de la Edad Media se consolida dicha vía de comunicación que enlazaba Zaragoza con Madrid y Toledo, atravesando la actual comarca de Daroca y el Valle del Jiloca de Daroca y Osé. Continúa por el Reino de Castilla por las localidades de Envic, Tortuera, Tartanedo hasta Maranchón. Dicha ruta fue utilizada durante siglos por pastores, labradores, emigrantes, mendigos, ejércitos, presos, buhoneros, mercaderes, embajadores, nobles e incluso reyes, que atravesaban nuestro país bien hacia el centro de la meseta como desde esta hacia Aragón, Cataluña y Levante. Esta vía estuvo vigente hasta comienzos del siglo XIX.
con numerosas ventas en donde se podían alojar los viajeros. Los peirones, pozos, aljibes y fuentes son numerosas, al igual que las leyendas vinculadas al camino y al tránsito de viajeros. Sufrió numerosas variaciones a lo largo de los siglos, no coincidiendo actualmente con ninguna carretera nacional. En muchos casos, los restos de este itinerario se identifican con carreteras comarcales o incluso con caminos locales de tierra. Su recorrido era el siguiente: partiendo igualmente desde Alcolea, pasaba por Aguilar de Anguita y Luzón hasta Maranchón. Desde Maranchón partía hacia Clares, Barbacil, Anchuela, Concha, Tartanedo y Torrubia. Desde Torrubia seguía hacia Rueda, Fillas, Tortuera, Envid. Y desde Envid, pasando por Torralba, Aldehuela y Usef, desembocaba finalmente en Daroca. Y este era el recorrido total Maranchón-Daroca. Tramo Alcolea-Molina-Monreal. Otra de las bifurcaciones discurría hacia el Reino de Valencia por Anguita, Luzón, Ciruelos y Aragoncillo hacia Molina Aragón y Monreal de Campo, donde se unía con la que procedente de Zaragoza iba a Sagunto. Tramo Maranchón, Molina, Monreal. En otra de las opciones, el camino partía desde el centro de Maranchón y enlazaba en Aragoncillo con la vía que procedente de Anguita, Luzón y Ciruelos partía hacia el Reino de Valencia, pasando por Molina Aragón y Monreal del Campo. Documentos que hacen referencia al Camino Real de Aragón. Como importante vía de comunicación, el Camino Real de Aragón, vía que comunicaba la meseta central con Aragón y Cataluña, fue descrita en numerosas guías y libros de viaje. Estas guías describían con mayor o menor grado los pormenores de la ruta, puentes, vados, ventas y posadas. Una de estas guías, llamada Itinerario Español o Guía de Caminos, fue editada por Josep Matia Escribano en 1775. Dicha guía nos indica el itinerario Madrid, Aragón y Cataluña y viceversa a su paso por Maranchón. Otro de los documentos importantes es el Atlas Geográfico de España, editado en 1786. En la parte correspondiente al señorío de Molina podemos ver la ruta a su paso por Maranchón. En el mapa podemos observar la ruta seguida hasta llegar a Daroca.
En 1828, Santiago López edita la Nueva Guía de Caminos. En dicha guía podemos observar cómo se reflejan las distintas opciones que nos conducirán a través del Camino General de Ruedas hacia Aragón y Cataluña. La primera o ruta principal, a través de Aguilarejo, Maranchón, Barbacil, Anchuela y Usep, llegaríamos a Daroca. En una segunda opción, desde Maranchón, Iruecha, Sisamón y Ateca, llegaríamos a Calatayud. Y en una tercera, desde Luzón y Aragoncillo, llegaríamos a Molina de Aragón. También se describían en las rutas algunas curiosas observaciones. En el Atlas del Itinerario Descriptivo de España, editado en 1826, se comenta: los alrededores de la villa de Maranchón que acabamos de pasar están cubiertos de fragmentos de pisólites, de belmites y otras conchas bivaldes fósiles, en un suelo calcáreo. Finalmente citaremos la Guía General de Correos, Postas y Caminos, editada en 1830. En esta guía podemos observar que la ruta se catalogaba como carretera de Madrid a Alcañiz y Tarragona. En su nota aclaratoria dice: esta carretera es montada hasta Torremocha, de aquí a Daroca de carruaje y de aquí a Tarragona de herradura. De los viajes reales a través del Camino Real de Aragón. De cómo la realeza utilizó el Camino Real de Aragón en sus viajes hacia Aragón y Cataluña. Fue la ruta preferida para los desplazamientos en coche a partir del reinado de Carlos I. El primer viaje del que tenemos constancia fue realizado por Felipe II en 1585. En el libro escrito por Enrique Cod sobre dicho viaje y publicado en 1876, nos relata con precisión los detalles y motivos de dicho viaje. El rey don Felipe II había preparado el desplazamiento con mucha antelación, pues eran varios los motivos que lo obligaban a efectuarlo. La primera razón de Estado, la de reunir las cortes de los estados de Aragón, que tendría lugar en Moncón, Huesca, para que los grandes de estos reinos prestasen juramento de reconocer al príncipe Felipe, príncipe de Asturias, futuro rey de España, como Felipe III. La segunda, por motivos familiares, la de celebrar la boda de doña Catalina Micaela de Austria, su segunda hija de su tercer matrimonio con Isabel de Valois, con el duque de Saboya. Catalina Micaela contrajo matrimonio con Carlos I de Saboya, duque de Saboya, eligiendo Zaragoza como sede del enlace. Preparación del viaje. Ya cierto el viaje, el rey envió a Zaragoza a su aposentador mayor don Diego de Espinosa, para que ordenase las casas para los grandes y los de sus consejos y criados, y asimismo envió al alcalde Valladares para que todo el reino de Castilla, por autoridad de justicia, proveyese lo necesario para que no faltasen a los caminantes y pasajeros viandas ni mantenimiento por las villas y otros pueblos donde había de pasar. La comitiva estaba formada por más de un centenar de personas, pues la componían, además de su familia, la reina, sus hijas Isabel y Catalina, y su hijo Felipe, los grandes del reino y las damas de la corte, los caballeros de palacio, criados de a pie y de a caballo, acemileros, coches, carrozas y carros, y también la compañía de la guardia, archeros de a caballo y guardias de alabarderos, en suma, una escolta formada por no menos de un centenar de personas. Y en el relato del viaje destacamos lo que aconteció a su paso por Maranchón. Alcolea es un pueblo del estado del Duque de Medina, que tiene poco más o menos que 60 casas. Aquí vinieron todos a boca de noche casi muertos de frío. El rey se detuvo en Torremocha hasta el otro día por la tarde que vino a Anguita. Sábado 9 de febrero. Se detuvo su majestad en Anguita,
que había caído tanta nieve que hubo que abrir camino para los coches. Nuestra guardia vino un poco después de mediodía de Luzón, donde esta noche se quedó. Después de comer, como a las 3, intentamos aposentarnos en otro lugar y finalmente nos quedamos en Maranchón, no queriendo ponernos otra vez en peligro de las nieves, mayormente no sabiendo los caminos. Domingo 10 de febrero, muy de mañana fuimos adelante por nuestro camino, dejando a la mano derecha el pueblo que se dice de Clares, y luego después pasamos por Barbacil. Habiendo caminado ya 2 leguas grandísimas desde Maranchón, cuando a la mano izquierda dejamos un pueblo que se dice Anzuela, y fuimos otra legua hasta Concha, donde esta noche habíamos de reposar, hartos fatigados por el mal tiempo y las nieblas que nos quitaban la vista. El rey quedó la misma noche en Maranchón en las nieves, lo que nos da a entender que a causa de la nieve y del pésimo temporal, la comitiva tuvo que permanecer bloqueada 2 días en Maranchón. Hasta aquí la parte que hemos escogido de la extensa narración, en la que se detalla el paso de la comitiva por nuestra villa de Maranchón. No sabemos si Maranchón acogería también a parte de la guardia el día 10. El narrador nada nos dice, pero lo que sí nos dice con claridad es que el rey se alojó en nuestro pueblo en situación de emergencia los días 10 y 11 de febrero de 1585. Es decir, que don Felipe con toda su casa, grandes de Castilla, caballeros de palacio, damas, doncellas de la nobleza, pajes, lacayos, etcétera, etcétera, y una buena parte del centenar de la guardia, alabarderos y arqueros que se trasladaron directamente desde Anguita y Luzón a Maranchón, desde donde ya no pudieron o no osaron salir ante el temor de verse bloqueados con sus vehículos por la nieve. Con lo que según este relato podemos afirmar que en uno de sus viajes a Aragón Felipe II durmió en Maranchón. Lo que no podemos atestiguar es qué parte de tan numeroso séquito fue la que durmió en nuestra villa y dónde se hospedaron. Viaje del príncipe Cosme III de Médicis por España y Portugal en 1680. El nutrido séquito que acompañó a Cosme de Médici a su visita a España estaba compuesta por 39 personas, entre las que se encontraban nobles, intelectuales, servidores y criados. Todos ellos estaban encargados de tomar nota exacta de todo lo que oían y veían. En su camino hacia Madrid pasaron por Maranchón e hicieron noche. Fue esta una magnífica oportunidad para que dejaran testimonio directo de cómo era nuestra villa hace más de 3 siglos. El responsable de dejar testimonio gráfico del viaje fue Pier Maria Baldi, artista que ha pasado a la historia del arte florentino por la colección de paisajes que dibujó en cada una de las poblaciones en las que se aposentó durante el viaje. Entre esta colección se encuentra la magnífica pintura de Maranchón. El 5 de octubre de 1668 la comitiva partía en coche camino de Madrid. La ruta debía ser por Zaragoza, Guadalajara y Alcalá, pasando por Maranchón por el llamado Camino Real de Aragón. La relación del viaje enumera con mucha precisión las etapas. Se usa para transportar al príncipe varios medios: parihuelas, a veces una calesa y en otras ocasiones carrozas. El príncipe y su séquito se alojan preferentemente en los conventos y a menudo en posadas, algunas muy humildes. Otras veces Cosme se aloja en una simple habitación y el séquito tiene que alojarse en las cuadras. Estas acuarelas a un solo color sepia
que presentan matices graduados, tiene algo de romántico. Mejor podríamos definirlas como la primera interpretación romántica del paisaje español. El dibujo realizado de Maranchón constituye la más antigua representación en perspectiva hallada hasta el momento de nuestra villa. Un testimonio gráfico de suma importancia que recoge una magnífica vista panorámica del lugar, tomada desde un punto en lo que es hoy la moderna Alameda y en la que podemos apreciar cómo era Maranchón hace más de 3 siglos. Cuando la expedición se detenía para comer o dormir, el pintor, en cualquier alto en el camino, aprovechaba para realizar un dibujo de lo que veía en sus ojos. En su recorrido hacia Madrid por el Camino Real de Aragón, dejaron constancia fotográfica y documental de todos los lugares por donde pasaron. Destacamos los siguientes: Daroca, Usec, Tortuera, Anchuela, Maranchón, Anguita y Alcolea. Y comentan lo siguiente sobre dichos lugares. Daroca es un lugar del rey, situado como la raíz de 3 montañas muy espinadas y pedregosas, abierta solo la entrada y salida de la ciudad, ya que el resto del conjunto está flanqueado por las montañas mencionadas. Se dirigió a Usec por un paraje montañoso y desértico. Durante el camino se pudieron ver las tierras de Valencia de lejos. Tortuera es un lugar cercano a Usec, es llano y cultivan trigo, y en sus proximidades hay un lago de agua salada. Hacia Anchuela, una aldea modestísima. Antes del almuerzo pasamos por Tartanero y Concha, y en la tarde por Barbacil, aldeas todas muy pobres. Llegados a Maranchón, Su Alteza se detuvo con toda la comitiva para pasar la noche. Maranchón es un pueblo de 60 casas, situado a resguardo de una larga colina junto a una bella pradera, que al contemplarla de lejos parece otra cosa. Antes del mediodía llegamos a Algora, Anguita, lugar elegido por los alguaciles que cuidaban del viaje para almorzar. Después de la siesta, Su Alteza se puso en camino con la comitiva hacia la curva de Alcolea. Alcolea cuenta con aproximadamente 50 casas y el alojamiento es bastante razonable. Fue Pier Maria Baldi un pintor de escasa importancia. El hecho más importante de su vida fue, sin duda, el haber sido llamado a participar en este viaje. Aunque las pinturas no tengan especial calidad, es indudable que estas láminas nos dan una incomparable representación de lo que eran las tierras de Europa en el siglo XVII. Para algunas ciudades y sobre todo núcleos de población más pequeños, supone el único registro gráfico de aquella época. Todos estos lugares fueron pintados por Baldi con extraordinaria minuciosidad, pese a tener pocas horas para dibujarlos. Las imágenes las hace apaisadas, siempre tomadas desde una loma.
Por su parte, el responsable de la crónica sobre el lugar, Lorenzo Magalotti, nos dice lo siguiente sobre Maranchón. Llegados a Maranchón, Su Alteza se detuvo con toda la comitiva para pasar la noche. Maranchón es un pueblo de 60 casas, situado a resguardo de una larga colina junto a una bella pradera, que al contemplarla de lejos parece otra cosa. Hay allí un gran abrevadero con un pequeño muro alrededor, abierto solamente por el lado del césped, para comodidad de los animales que van allí para beber y revolverse. Como era aún de día, Su Alteza salió a pasear por la pradera, y después, dándonos licencias a los acompañantes, se retiraron a descansar. Al día siguiente, día 20, partimos de Maranchón un poco antes del amanecer, caminando por un terreno agreste, salvático, apenas cubierto de alguna maleza. Se puede ver un hermoso bosque de robles muy claros a continuación, con hierbas finísimas que lo cubrían de forma preciosa durante más de media legua. Y hasta aquí un auténtico regalo que nos hizo Baldi y el cronista oficial Lorenzo Magalotti del viaje realizado por el príncipe Cosme III a España un lejano 6 de enero de 1669. Viaje de Carlos II y Felipe V al Reino de Aragón en el año 1667 y 1704. Otro de los viajes que enmarcaremos dentro de este siglo XVII es el realizado por el último de los Austrias, es decir, por el desdichado Carlos II, denominado el Hechizado, realizado a Zaragoza en 1677. Las noticias que hemos seleccionado para esta jornada nos llegan por un libreto del propio viaje compuesto por Francisco Fabro de Bremudán, editado en Madrid en el año 1680, y dice así: Don Carlos, con el acompañamiento acostumbrado de grandes y servidores, abandona la corte e inicia el viaje en Madrid el día 21 de abril de 1667 y se dirige por el Camino Real de Aragón. El día 24, después del desayuno, se viaja de Alcolea hasta Maranchón. A nuestra villa la comitiva regia llega entrada la noche. Se tiene dispuesta la cena y el alojamiento. El día 25, después del desayuno, abandonan Maranchón y pasando por Albacil y Concha prosiguen su viaje hacia Daroca. Del viaje de Felipe V al Reino de Aragón en 1701. Corresponde este viaje al que hizo el monarca en el año 1701, cuando fue de Madrid a Barcelona para encontrarse con la que se iba a casar en esta última ciudad. Se recoge en el diario de sus viajes que escribió don Antonio de Urbilla y Medina, impreso en Madrid en el año 1704. También podemos destacar el viaje que realizó el inglés Joseph Thomson en la época de Carlos III, 1786-1787. Al tramo de camino de ruedas al que hace referencia lo inicia diciendo: Por la tarde, después de la comida y por un camino en el que únicamente se veían sabinas y enebros, llegaron a Anchuela.
El martes 16 de mayo abandonaron Anchuela, serpenteando un río de aguas tan claras como el cristal. Avanzando hasta llegar a Maranchón, comen en Maranchón y van a dormir a Alcolea. Y hasta aquí el relato de los viajes reales más importantes de los que más información disponemos. Por los datos aportados por todos ellos, tenemos constancia de la importancia que tuvo Maranchón en la ruta hacia Aragón y Cataluña a través del llamado Camino Real de Aragón.